Te cuento para 29 de junio 93, programa 118. Te cuento entre mis amistades esta noche a ti. Te prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. ¿Me dejas contarte algo acerca de los tipos? ¿Te acuerdas de esa canción de Es un buen tipo, mi viejo, y qué sé yo? Tipos. Tipos bien, tipos no tanto. ¿Qué tipo eres tú? Luego te preguntan qué tipo de sangre tienes, qué tipo de hábitos alimenticios, y la palabra tipo brinca por aquí y por allá. Es una palabra escurridiza. Y no sé si fuiste tú quien me preguntó acerca de la diferencia entre prototipos y arquetipos. ¿Qué tipos? ¿No es cierto? Vamos al comienzo. Siempre hay que tratar de iniciar por el comienzo. Vamos allá, al comienzo del idioma. ¿Te suena bien? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para prestarle oído a este tipo que habla y dice cosas tan sin ton ni son aquí, junto a ti? Te cuento. Sucede que para los tales griegos, el tal tipos, y dicho así, era un golpe, una especie de marca más punzante que cortante. Es que nos tenemos que entender, por eso me voy con los griegos, por eso arremeto otra vez con tan respetables señores que ya los tendríamos que dejar descansar muy en paz, tú y yo, a estas horas de la noche. Los griegos, ve tú a saber quiénes fueron. Total que para ellos eso significaba la palabra tipos. Un golpe que dejaba marca. ¿Marca dónde? Por ejemplo, un punzón que dejaba una marca, una inscripción, el punzón del cantero. Y después mira lo que va a pasar, que vamos ahora con los romanos. Los romanos toman la palabreja y la utilizan para su sistema de escritura. ¿Tú te imaginas cómo escribían esos respetables romanos? El papel era difícil de conseguir. Era una materia preciosa. Iba a decir materia prima, ¿no? Era un elemento precioso, preciado el papel. Entonces los romanos encontraron una fórmula para escribir a la carrera, sobre todo para tomar dictados. Ellos se ponían a tomar palabra por palabra, inventaron la taquigrafía, incluso esa forma de escritura compactada, una especie de taquigrafía. Taquigrafía significa escritura rápida, por si no sabías. Y tomaban al pie de la letra los discursos que se pronunciaban en el Senado romano. Qué sé yo, vaya, asambleas estas parlantes desde siempre, discursos a veces terminables y a veces soporíferos, a veces muy interminables, y ponían a un escribano a tomar nota, anotar todas las palabras que se pronunciaban allí. Y para ello el escribano usaba una herramienta que se llamaba tipo, o estilo también. Fíjate, era un punzón con el que iba marcando tablillas recubiertas de cera. A la carrera, estas tablillas recubiertas de cera tenían la enorme ventaja de que se podían aprovechar de nuevo una vez que se transcribía a papel y con herramientas ya de escritura. Cuando ya se transcribían estas tablillas de cera, podían ser borradas. Pero vamos pues, tipo significaba ese punzón que dejaba huella, marca, que iba hendiéndose o hundiéndose en la cera. ¿Qué es un prototipo? A ver si me entiendes. A ver si nos ponemos de acuerdo tú y yo. Ya cuando se trata, por ejemplo, de la fabricación de un automóvil de nuevo modelaje, un automóvil que no se parezca al del año anterior, entonces se crea un prototipo. Se crea un tipo primario, prototípico. Vamos, eso es, prototípico, algo que puede ser, o más bien va a ser, imitado en serie.
es un elemento prototípico. ¿Me entiendes? Y un arquetipo es algo que no fue hecho ex profeso, sino que prevalece a través del tiempo como algo también que puede ser imitado. A ver si me entiendes. Ya quedamos en que los automóviles se comienzan a fabricar en serie a partir de un prototipo, ¿verdad? ¿Me crees? Pero vamos a ver que el Teatro Degollado, tú conoces el Teatro Degollado, está fabricado de acuerdo a un arquetipo. El templo aquel que se encuentra, el templo a Venus que se encuentra sobre la ciudad de Atenas, que se llama el Partenón, cuyos mármoles fueron traficados y uno de ellos está en Londres y qué sé yo, pero queda una imagen de lo que fue el Partenón. Y ese templo se convierte en un arquetipo a ser imitado por quienes quieran apegarse a esos modelos hipotéticamente clásicos. Así, nuestro queridísimo Teatro Degollado se ajusta al arquetipo del Partenón. El Partenón no fue construido para ser imitado. No, ¿qué va? Los griegos lo hicieron porque simplemente les dio la gana hacer ese edificio para su muy respetable diosa Afrodita, la diosa del amor. Mira tú, qué ingeniosos los griegos. Y de ahí se derivan una serie de construcciones en diversas partes del mundo que tratan de imitar ese arquetipo. Hay una diferencia, ¿entiendes? El prototipo sí está construido para ser repetido. El prototipo sí se realiza para que, vuelvo con el ejemplo del automóvil, que es todo un proceso industrial, es un maravilloso proceso industrial el tratar de hacer en un mercado tan competido como es el del primer mundo, donde se ofrecen tantas marcas de automóviles, hacer uno que sea distinto, que ofrezca algún tipo de características diferenciantes de funcionalidad para el usuario. Entonces se fabrica el prototipo y a partir de ahí todos los demás. Espero no aburrirte si regreso un poco al comienzo. Recuerda lo que significaba para los griegos la palabra tipos. Ese golpe, esa herramienta punzante, un punzón que dejaba una huella. Por eso, prototipos, arquetipos. El arquetipo arquitectónico que deja una huella, como puede ser el templo que se encuentra sobre la colina de Atenas, deja una huella que marca pautas de construcción en otras partes. Y el prototipo se va formulando, o es como algo que puede ser imitado. Mira, tengo una vieja máquina de escribir. Ya sé que me dirás, y a mí qué me importa, que este tipo tenga una vieja máquina de escribir. Es una máquina Remington. Debe ser del año 30 y tantos. Ruidosa, como pocas. Hermosa con su negrura, con esa pátina negra, yo no sé qué acabado tendrá, técnicamente no podría describírtelo, pero es una máquina hermosa. La uso para divertirme mientras quiero yo ir poniendo letritas aquí y allá sobre páginas blancas de papel. Y los tipos de la máquina, la O es tan punzante que invariablemente deja el hueco, deja una marquita allí el hueco, porque es un tipo punzante. Así se llaman esas palanquitas que van marcando la escritura en las máquinas, viejas máquinas de escribir, los tipos. ¿Por qué? Porque son eso, algo que deja huella en la página en blanco. Y te digo, en mi vieja máquina Remington queda tan profunda la huella de la O que parece un sacabocados. Queda el hueco, o sea que escribo con demasiada fuerza. ¿Tú crees? Entonces vamos llegando a un acuerdo intermedio. Los tipos originalmente fueron esas herramientas que marcan una huella. Y eso es un tipo, en sentido estricto. Un individuo que deja una huella a su paso. ¿Me crees? Siempre recurro a ese me crees porque a veces hasta a mí me cuesta trabajo creer en tantos alambicamientos del lenguaje, pero que algo sirven para confundir o para aclarar algo a estas horas de la noche. De tipos íbamos a hablar, tú y yo. ¿Verdad? Fíjate que estaba pensando yo en lo típico también. ¿Qué es lo típico? Lo mismo. Vamos a forzar un poco la imaginación. Deja una simple invitación si quieres sumarte a esto de la radio contante, de la radio retante. Es un reto a tu pensamiento. Si forzas la imaginación te darás cuenta si también lo típico viene siendo así como, utilizando la metáfora de las teclas de la máquina de escribir, vienen siendo ciertas marcas, huellas perfectamente legibles o perfectamente claras
a las que hay que ajustarse. Esto es típico, aquello no es típico. Vamos, por ejemplo, a los dulces típicos. Se ajustan a toda una tradición de hechura, a toda una formulación que viene de siglos. ¿Sí? O los trajes típicos, lo mismo. Por cierto, ¿cuántas veces ese compromiso de que alguna noche te contaría de cómo aquello de la China poblana no tiene nada que ver con Puebla, con la ciudad de Puebla como tal? Pueblas eran los nombres así en femenino que se daban también a los pueblos, y las tales chinas existían no solo en la Puebla de Los Ángeles, ahí situada en las proximidades al otro lado de los volcanes del Valle de la Náhuatl. No tiene nada que ver, sino las chinas existían en todas las pueblos de este país en vías de hechura. La China poblana y el nombre de China, te lo digo de una vez, se aplicaba como genérico a esas mujeres que tienen una forma singular de ganarse la vida encantadoramente, o mejor dicho, mediante sus encantamientos o encantos. Y si tienes alguna duda, yo podría sustentar con ciertas pruebas históricas de que ese era el nombre genérico que se daba a aquellas mujeres tan alegres. Entonces había chinas poblanas, no solo en Puebla, y ese vestido típico de la China poblana se convierte también en una forma, volvemos con lo mismo, en algo típico, en una forma tradicional, en una forma que ha dejado huella en nuestra memoria histórica y a la cual nos tenemos que apegar. Eso es tipos, típicos, arquetípicos, prototípicos. Pero después de todo este terrible enredo, a donde voy es algo muy sencillo, a los roles. Sucede que el viernes alguien me sugirió que por qué no me convertía yo en comentarista de rock and roll. Qué maravillosa sugerencia, no más que hay una terrible deficiencia de mi parte, que es un asunto que desconozco. Creo que hay comentaristas muy enterados de tan sesuda materia de lo que es el rock and roll, pero algo sé de roles. Hablamos de roles típicos, o prototípicos, o arquetípicos. ¿A qué te suena todo esa confusa maraña de enunciados? Te digo, esto es tan sencillo como subir yo a la antena, buscar tu oído, comenzar a hablar, y aquí vamos, a estas horas de la noche, haciendo tú y yo, la radio contante, o radio a la rurru, o radio entre tú y yo, que yo estoy muy bien contigo. Esto es la música, y de nuevo la sugerencia aquella, que ya quedó perfectamente enunciada. ¿Por qué no me auxilias con música? Sé tan poco de música, que tal vez tu aportación podría significativamente encajar en esta conversación nocturna. Tal vez si me mandas algún cassette y me dices, yo aporto esta música al programa, tal vez mejoremos nuestra forma conversante de hacer la radio. Te cuento, seguimos hablando de tipos, de prototipos, de cosas típicas, de arquetipos y de roles. Te cuento, qué asunto tan hermosamente complicado. Yo soy Álvaro, y algún día me escribirás y me dirás, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te suena esto? Sobre todo eso. Porque, insisto, los expertos en mercadotecnia dicen que tú no estás aquí conmigo. ¿Y crees? Te cuento. Música. 2 pasos para adelante y 1 para atrás. A ver si no te parece que regresamos demasiado para retomar el hilván de la conversación. Hablábamos de tipos, de cómo es un instrumento, originalmente fue un instrumento para dejar una huella, una marca. Tipos. Hablamos de prototipos, de cómo se construyen estos modelos primarios, sobre todo, decía yo, en la industria automotriz se construye un prototipo y después se hacen todos los automóviles en serie. Hablábamos de arquetipos, de esos modelos que quedan como involuntariamente, pero que se convierten en fórmulas, sobre todo, vamos a decirle, arquitectónicas, aunque también pueden ser fórmulas de comportamiento. Eso se ponía el ejemplo del Partenón sobre Atenas, el teatro degollado, que tiene una relación arquetípica con el Partenón. Y luego te amenacé. Así lo digo, pero no fue eso. Más bien, anuncié que íbamos a hablar de roles. Que porque yo no sé nada de rock and roll, pero sí sé que es que un poquito de roles.
¿Qué tienen que ver los tipos con los roles? Vamos a retomar la conversación que se te escribía anteriormente con punzones que se llamaban estilos, que también se llamaban tipos. Esos punzones, allá romanos, cosa de romanos y de griegos, escribían los libros, y los libros antes no venían como tú y yo los conocemos ahora, con ese lomo, los ponemos muy, muy acomodaditos en un estante, y todo el mundo entra a nuestra biblioteca y dice, mira cómo lee este tipo, que este tipo es un letrado, un culto. ¿Quién sabe qué significará eso de ser un culto o un intelectual? Ve tú a saber. Si tú lo averiguas, me lo explicas. Los libros venían en rollos. Sí, así se hacían los libros. Unos rollos cuyo manejo era bastante simple, puesto que ibas desenrollando la parte por leerse, y con la mano izquierda, vamos a suponer, siempre se ha utilizado este sistema de izquierda a derecha, y con la mano izquierda ibas enrollando lo ya leído. 2 rollos. Y esos rollos vienen a ser los roles. Mira lo que es el lenguaje. Los jóvenes son los fabricantes más veloces de palabras, de neologismos, palabras nuevas que van aplicando. Las universidades van generando palabras y más palabras, y unas prevalecen y otras se pierden en el uso cotidiano. Por ejemplo, yo voy a usar un término muy juvenil. ¿Cuál es tu rollo? No es cierto que los jóvenes lo utilizan. Y a mí me parece una expresión sumamente exquisita. ¿Cuál es tu rol? Tu rollo. Entiendes que hay una similitud entre las palabras rol, rollo. Hasta ahí todo parece estar bien. Vamos a pensar que el otro día fui a mi antigua alma mater. Me asomé a una fonoteca que tienen ahí muy bien artillada, con música de todo tipo, mezclas duras, mezclas blandas, música clásica, música de uso cotidiano. Y de pronto me sorprende encontrarme con una donación hermosísima. No sé quién, no sé cuándo. No sabía seguro qué hacer en su casa con aquello y lo donó a la universidad. Allí están unos rollos de pianola. Un enorme bastimento, y le llamo así, de rollos de pianola. ¿Tú conociste esos pianos tan ingeniosamente construidos? Eran unos sistemas neumáticos. Pisas los pedales y el rollo se va, claro, desarrollando, y al pasar ciertos orificios se van produciendo los movimientos mecánicos del piano, y el piano comenzaba a tocar, a interpretar las muescas del rollo por donde fluía el aire en ese sistema tan primitiva y encantadoramente neumático de las pianolas, con rollos. Y aquí están todos esos rollos de pianola, en espera de alguna pianola que los recupere y los haga otra vez tocar, iba a decir silbar, ¿no? Los rollos de cilindro son los que silban, porque el sistema neumático de los cilindros luego pasaba a esos tubos que van entonando la canción. Ya quedan tan pocos cilindros en esta ciudad. Pero eso es, tú puedes acusarme en este momento con plena justificación de que soy un rollero, porque estoy hablando de rollos. Pero todo pareciera que somos un poco pianolas, un poco cilindros, los seres humanos, que alguien nos instala un rollo en la cabeza y comenzamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos tan poco tiempo para hacer prototipos, tenemos tan poco tiempo para ser originales, absolutamente originales, y eso es un prototipo, que entonces tomamos modelos de aquí y de allá y nos los instalamos de cierta forma en la cabeza. Entonces nuestro muy peculiar rollo se convierte en un rollo que ha sido diseñado por otros para que nosotros, como en el caso de las pianolas, entonemos esa melodía. ¿Entiendes algo? Nunca había sido tan fácil en la historia de la humanidad instalar estos rollos invisibles en la mente humana. Nunca. Todo gracias a esto. ¿Verdad que te gusta Doña Radio? ¿Verdad que los medios masivos de comunicación son fabulosos, puesto que permiten que estemos tú y yo reunidos en esta corta y larga distancia de la conversación? Pues la televisión, de pronto, instala rollos en la mente infantil, como si fueran pequeñas pianolitas que comenzaran o que fueran a comenzar a desarrollar una determinada interpretación. ¿Qué crees? Mira, los graves riesgos es la ausencia de prototipos, dijera yo, imitables. Sí, ausencia de prototipos imitables.
Porque los modelos, y esa es una de las funciones del prototipo, modelar todo lo que se produce en serie después de él. Los modelos son un poco frágiles. No sé si te he contado de una amiga cuya hija tiene una aspiración máxima en la vida, ser como Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque es el prototipo que ella tiene instalado en su cabeza. Porque la televisión nos marca que debemos ser o deportistas o debemos ser campeones en esto y en lo de más allá, o porque los medios de comunicación somos un poquitín responsables en ello, pero no nos fija prototipos realmente imitables, humanamente imitables. Tú nunca has oído hablar seguramente de Esmeralda Peña. Y seguramente nunca volverás a oír hablar después de que estemos tú y yo conversando aquí de ella, de Esmeralda Peña. Sucede que Esmeralda Peña se iba a graduar de sexto de primaria. Ahora hay que hacer graduaciones, sexto de primaria, secundaria, preparatoria y qué sé yo. Grandes fiestas muy lógicas, muy infantiles, muy, en el caso de los preparatorianos, ya muy juveniles, muy académicas. Una ceremonia para ir celebrando el fin de ciertos ciclos educativos. Esmeralda se iba a graduar de sexto de primaria y le dice a su mamá que necesita unos zapatos para hacer juego con el vestido que piensa llevar a la fiesta, y la mamá le dice, pues ve y compra los zapatos, y Esmeralda va a comprar los zapatos, y de pronto se encuentra ella caminando en la banqueta de una ciudad, en cualquier ciudad, lo mismo da, se sube a un automóvil y atropella a Esmeralda. Y Esmeralda va a dar al hospital con fractura de cráneo. No tiene síntomas vitales. Esmeralda está allí prácticamente desahuciada. Y todos los días José Roberto Vázquez va a visitarla. José Roberto Vázquez es su maestro. Y José Roberto Vázquez va a platicar con esa niña que se encuentra inconsciente, que los médicos le conceden muy pocas probabilidades de volver a este mundo de la conciencia. Y José le acaricia los pies, y José le platica de la graduación que se aproxima, y José, el milagro ocurre. De pronto Esmeralda recobra la conciencia y ve a su maestro sentado ahí, que todos los días le dedica 2-3 horas, o le había dedicado 2-3 horas, a tratar de recuperar la conciencia. Y seguro nunca más, ni tú ni yo volveremos a oír hablar de José Roberto Vázquez. Pero José Roberto Vázquez es un prototipo imitable. Es un individuo que, tal vez con toda la ampulosidad de los medios, si se le toma y se le sitúa, tal vez podríamos decir, yo quiero ser como José Roberto Vázquez. No forzosamente tengo que ser el campeón goleador de la selección nacional, no forzosamente tengo que ser campeón de la lucha AAA, o cantante o cantautor, para ser un ser humano. ¿Entiendes algo? Estamos hablando de prototipos, de estereotipos, de arquetipos, de esos roles que tenemos que desempeñar en la vida, y de esos roles, de esos pequeños rollitos que nos van incrustando en la mente los medios masivos de comunicación, y que a veces no son los mejores roles que podemos desempeñar, que podemos desarrollar. Eso es, el rollo se desarrolla, y nuestra vida es eso, un rollo desarrollable, porque hace un momento te decía que es muy difícil ser absolutamente original. Y ahora debo corregir, no existe en este mundo nada absolutamente original. Todos somos copia de algo, todos. Y los niños, tantas veces que te he dicho, y no puedo resistirlo una vez más, no fui yo, fue un tal Cervantes, el autor de esa novela con tan horrible nombre, el ingenioso hidalgo Don Quijote, que no es psicólogo y en un momento dado sitúa lo que es la educación infantil cuando dice, el niño comienza imitando y acaba siendo él mismo. Así somos nosotros los seres humanos, siempre imitamos. Lo absolutamente original no se da. Y en este mundo de roles, de tipos, de arquetipos, de prototipos, yo no sé qué podríamos hacer tú y yo para que los medios pusieran como roles a imitar a otro tipo de personas tan humanas, tan perfectamente normales, tan clase media, pudiéramos decir tú y yo, como este José Roberto Vázquez, clase media intelectual. Él es un maestro de escuela que va a platicarle a Esmeralda Peña día tras día y no se rinde ante el veredicto de los médicos, que va a platicarle porque él cree que Esmeralda, como en efecto pasó, podía recuperar la conciencia. Los roles,
Los roles, por ejemplo, científicos. Y hace 30 años, y la semana anterior se cumplieron 30 años, de que se estableció un prototipo femenino. Ella se llama Valentina Tereshkova. Hace 30 años tuvo la oportunidad de salir, ver, regresar. Salir de la atmósfera, ver el planeta y regresar, la primera mujer inorbitada. Claro, su trayectoria era de acuerdo al uso de época. Ella había demostrado una militancia con el partido, una gran conciencia con el partido que la mandó a volar literalmente, le permitió ser la primera mujer astronauta, Valentina Tereshkova. Y regresa a la Tierra Valentina Tereshkova y se encuentra con que ella tiene que desempeñar un rol. Ella es un modelo a imitar. Por aquí, por allá, Valentina Tereshkova, y por aquí la famosa, la sublime, la única, la irrepetible Valentina. Y el modelo, el rol que desempeña, literalmente la ahoga. ¿A dónde la lleva a Valentina? Al alcoholismo. Y Valentina, hasta donde vamos en estos momentos, es una pobre mujer deshecha por el peso de su propio rol. Hace 30 años que subió, vio, regresó. Y la semana anterior también, y se me perdió este dato, por aquí lo tenía, no sé, a veces soy tan caóticamente organizado. La semana anterior falleció un individuo de origen húngaro. Él emigra a Estados Unidos, se cambia el apellido a la usanza americana. Se cambia el apellido y se dedica a una curiosísima profesión. Se hace inventor. A él le debemos, y mira, se me ha extraviado el nombre que te lo quería decir. A él le debemos, por ejemplo, que en la televisión se haya podido sincronizar la imagen con el sonido. Gracias a que él pensó en un sistema eficiente para lograr eso, para que la televisión desempeñara su propio rol, imponiendo roles. ¿A qué te suena eso? Y otra de las grandes aportaciones de este húngaro emigrado a Estados Unidos fue el lograr presurizar los trajes de los astronautas. Sin él, sin lo que él inventó, tal vez lo pudo haber inventado otro, pero él lo hizo, nunca se hubiera dado aquel pequeño gran paso. ¿Te acuerdas cuando el ser humano, Armstrong, puso a pie en la Luna? Porque él inventó un sistema para que pudieran los astronautas respirar dentro de sus pesados trajes. Roles. ¿Por qué los científicos no nos los muestra la televisión? ¿Y por qué no aspiramos tú y yo a ser pensantes? ¿Por qué no nos dan un poquito más de alternativas? O todos tenemos que ser cantantes de éxito, o todos futbolistas, o todos boxeadores. Que no habrá otra forma, otros roles que nos puedan ser inscritos en nuestra materia gris. Te cuento. ¿Habías oído hablar de la materia gris? Yo creo que sí. Y de la materia oscura, negra. Te cuento. ¿Existe o no existe? Vaya dilema. Vaya rompecabezas que están tratando de dilucidar. Veamos un poco de astronomía. ¿No te molesta? En la noche. Buen tiempo para hablar de eso. De lo que ocurre allá, en el oscuro espacio. Te cuento. Soy Álvaro. Y gracias a ti aquí sigo. Digo gracias a ti porque sin tu complicidad, de la antena me bajan y me quedo hablando con las paredes. Qué ridículo. No es cierto. Prefiero hablar con tu oído. Te cuento la música y luego te cuento. Te cuento. ¿Me permites contarte, sí, entre mis amistades, esta pequeña fracción de la noche? Te cuento que hemos venido arrastrando la lengua sobre una palabra sospechosamente punzante, la palabra tipo. El tipo, lo que deja huella. Tipo, originalmente significaba eso, una marca, un golpe, un punzón, un sacabocados, tipos en griego. Luego de ahí hicimos un malabarismo, yo no sé cómo. Claro, sí sé cómo. Te estaba diciendo que los primeros libros estaban hechos con esos tipos, o los dictados, los romanos los tomaban con esos tipos, que eran las estilográficas primitivas, que eran simples punzones que iban haciendo huellas en la cera de las tablillas, aquellas que usaban para tomar dictados rápidos.
Luego de ahí pasamos a hablar de libros y te contaba cómo los libros originalmente venían en forma de rollos. Y esa expresión tan hermosa de los jóvenes de cuál es tu rollo. Y esa acusación aceptada de mi parte que sí, me dedico al rollo. Claro, la lengua es un hermoso e inacabable rollo. Pero los rollos son también los roles que cada quien debe desempeñar en su vida. Como, por ejemplo, a los artistas se dice está desempeñando este rol, pero a fin de cuentas recuerda que somos un poquitín artistas todos de la propia existencia y tenemos roles por desempeñar. Y esos roles no son absolutamente originales, sino que más bien son como derivaciones, son como imitaciones que vamos haciendo de los arquetipos o de los prototipos que nos interesa ser como ellos. Tú no tienes modelos. Eso es también, fíjate, los estilos como herramientas de trabajo de los romanos o los tipos como herramientas de trabajo de los griegos servían para modelar la cantera. Y los modelos vienen a ser eso, los modelos que asumimos, las revistas de modelos, por ejemplo, de modas, mejor dicho, donde aparecen las modelos, significa que nos van a estereotipar o nos van a mostrar los prototipos de la moda a los cuales nos tenemos que apegar. Es decir, como los medios de comunicación también juegan un papel básico, fundamental, como nunca antes en la historia de la humanidad, en la formulación de estos modelajes prototípicos o mostrarnos cómo cómo viven, cómo se mueven en la vida estos prototipos que nosotros tenemos que ajustarnos a su forma de ser. ¿Me entiendes algo? Espero que sí, porque yo a veces resulto tan confuso que sin tu complicidad sencillamente, pues esto no tendría sentido, sin tu complicidad comprensiva, sin tu materia gris. O sea que necesito de tu capacidad pensante para tratar de aclarar algo. Por ello te decía que tal vez podríamos hablar tú y yo también de la materia negra. De esa que sucede que sí existe, que dicen los científicos que sí existe, pero no saben cómo demostrar que ahí está. Pero vuelvo con los modelos y modelajes, como si se nos presentaran con las proezas del pensamiento como dignas de imitarse. No todos querríamos ser boxeadores, futbolistas, cantantes, no todos querríamos ser, qué sé yo. También podría inclinarse a través de los medios de comunicación hacia la fascinante experiencia del pensamiento. Ahí tienes, por ejemplo, al tal Isaac Newton, que va a revolucionar con su teoría, con su interpretación de la física, va a revolucionar todas las creencias que le antecedieron. El inglés allí viendo o reposando bajo un manzano y cae la manzana y se pone a pensar en las leyes de la gravedad y se pone a hilvanar toda una teoría, toda una serie de proezas del pensamiento para explicar o tratar de explicar cómo funcionan las leyes de la gravedad. Y es a partir precisamente de que las leyes de la gravedad de Newton parecen no funcionar que se ha logrado determinar que tal vez sí exista la materia negra en el universo. ¿Qué es eso? Bueno, hay que remontar el vuelo, como tú y yo tenemos a mano un telescopio de suficiente potencia para observar las galaxias y menos el tiempo suficiente para estar verificando el tiempo de rotación de las galaxias. Pues en estas galaxias espirales, las estrellas que se encuentran en la parte más externa, en la parte periférica, se ha observado que se comportan de una manera que viene a contradecir las leyes de Newton. ¿Y eso a qué se debe? Los astrónomos dicen que no es otra la razón, sino se debe a la existencia de algo que nunca se ha podido observar, precisamente porque es la materia negra. Y que esta materia misteriosa ejerce por lo menos 10 veces una fuerza de gravedad superior a la que podrían tener estas estrellas por sí solas. Vaya deducciones tan complicadas. Yo intento de alguna forma explicártelo porque resulta difícil, ni tú ni yo somos astrónomos, supongo, y apenas tenemos tiempo de andar viendo el suelo para no caernos en el bache nuestro de cada día. No nos queda tiempo para observar el cielo, esa inmensidad en la cual de una forma o de otra flotamos, y nos tiene tan sin cuidado porque aquí la pasamos más o menos bien en esta balsa que se llama el planeta Tierra.
Y están los científicos en un profundo debate acerca de la existencia de la materia negra. De esto que contradice absolutamente las leyes de Newton sobre el comportamiento de las fuerzas gravitacionales. ¿Existirá o no existirá? Pues tendremos que esperar a que los que tienen tiempo para ver el espacio, el cielo infinito, nos digan. Te cuento que el tiempo corre, la noche vuela. Yo soy Álvaro, lo que sigue es música, y luego te digo a dónde me puedes escribir. Más bien dicho, a dónde me harías un gran favor escribiéndome por aquello que te dije, que no me creen que tú estés aquí. ¿Quiénes? Los que de mercado saben, los que de radio tienen la última palabra, los que de comercialización se ocupan. Te cuento que sin esos elementos de la antena me bajo. Y en silencio, que siga la radio, que al cabo igual la quiero. Te cuento que aquí seguimos, después de la música. Si tienes por ahí algo con que anotar, o no, es muy fácil. Apartado postal 31-24, sucursal La Calma. 31-24, sucursal La Calma, Guadalajara, Jalisco. Y ese compromiso reiterado, si tú me escribes, yo te respondo porque supongo que soy un individuo responsable, pero la condición también de que tengas un poquitín de calma. Y esta noche de que hemos hablado de tipos, de roles, de modelos, dime tú, porque tan rápido que se me ha ido el tiempo. Tantas cosas que siempre me quedan por decirte, y cuando me bajo de la antena, después de haber encontrado tu oído, luego me ando recriminando por qué no te dije esto, por qué lo aquello, por qué no traté de hacer más claro esto. Total, fue tan confusa esta conversación que acabamos hablando de la materia oscura, de eso que dicen los científicos que existe en el universo, y que es tan oscura que no se puede ver, pero que ahí está influyendo en las galaxias. Es decir, en ti y en mí, que a fin de cuentas formamos parte de una hermosa galaxia llamada la Vía Láctea. Y aquí vamos. ¿Te acuerdas lo que decía Kant? Aquel que nunca salió de su pueblecito de Cronenburg, en Alemania, que decía sobre mí el cielo estrellado, dentro de mí la capacidad de pensar. Te cuento qué universo es el pensamiento fascinante. Te cuento que esto sin ti no sería la radio contante. Te cuento que sin la ayuda de Carlos Gil y de Héctor Ursúa, yo no podría hacer esta ejercitación cotidiana de subir a la antena a buscar tu oído. Te cuento que mañana, después del noticiero de las 10, te busco. Y te cuento que mañana, por último, Viborilda, inverecundamente poniéndonos de cabeza, se va. Sus razones tendrá. Allá ella, de lo que se pierde, porque aquí, bien que le queremos, ¿no es cierto? Te cuento que esta es Deca. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora, Deca, la radio vivencial. Te cuento, soy Álvaro González. Mañana te busco.